El tema que vamos a desarrollar es el régimen de la acción penal en el proceso penal guatemalteco. Este tema reviste una importancia grande ya que nos va a llevar a entender qué razones de política criminal, de practicidad y de optimización de recursos ha tenido el Estado de Guatemala para diferenciar o distinguir distintos caminos para el enjuiciamiento de una persona que está sindicada pues de la comisión de hechos delictivos. Esto nos lleva entonces a inferir que no todos los casos se tramitan de la misma forma. Pero ¿qué es la acción penal? Vale la pena aludir a algunos maestros de derecho penal como Niceto Alcalá Zamora y Castillo, que nos dice que la acción penal es el derecho que tiene el Estado a través de sus órganos competentes precisamente de ejercer la persecución penal contra quienes hayan cometido un delito. Esto con el fin de hacer efectiva esa potestad sancionadora que le ha sido conferida por virtud de los textos constitucionales. Francesco Carneluti nos dice que es el poder jurídico de provocar la actividad jurisdiccional para la aplicación del derecho penal en un caso concreto. De manera que se trata de un mecanismo para activar el funcionamiento de toda la maquinaria jurisdiccional en materia penal, ya sea de oficio o en algunas ocasiones no es de oficio. En otras ocasiones se requiere la participación de alguien que actúe como instancia, es decir, como parte interesada o como comúnmente se denomina parte pidiente, ¿verdad? Esto dependerá de qué, pues de la naturaleza del delito, de la gravedad, incidencia y qué tipo de intereses afecte. ¿En dónde se encuentra regulado esto en nuestra legislación? Pues tenemos que buscar nuestro Código Procesal Penal, que establece toda una diversa tipología de regímenes de acción, atendiendo precisamente a los delitos en cuanto a su intensidad, a su gravedad y, como lo anticipábamos, a los intereses que han sido conculcados. Y así encontramos los delitos de acción pública, los delitos de acción pública dependientes de instancia particular y los delitos de acción privada. Estas categorías delimitan el ámbito de actuación que tiene el Ministerio Público y también de los particulares cuando se ejerce esa denominada persecución pública. Pero partimos de la misma base constitucional. Ahí encontramos en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala que el Ministerio Público es el garante de la legalidad y la persecución penal en el país. Ahora, ¿por qué existen diferentes tipos de acción? ¿Qué justifica al Estado a que utilice distintos mecanismos para activar la maquinaria de la actividad jurisdiccional? Pues eso está determinado por razones jurídicas, pero también de política criminal. Recordemos que la política criminal es el conjunto de acciones que va a ejercitar el Estado ante el fenómeno del delito y que pueden ser muy diversas. Pero dentro de ese ámbito de actuación, los estados tienen que definir qué es lo que voy a priorizar, dados los recursos que tengo, dados los espacios que tengo para actuar, qué priorizo, a qué le doy más amplitud, qué tengo que perseguir con mayor facilidad e intensidad. ¿Qué tipo de delitos voy a responder a través del Ministerio Público con una investigación, con una persecución inmediata, oficiosa? ¿Y qué otros, pues voy a dejar a que los particulares me lo soliciten? O incluso aquellos casos en los cuales van a ser únicamente los particulares los que van a promoverlos. Algunos delitos comprometen el orden público y la seguridad de toda la colectividad. Esto justifica entonces una persecución de oficio por parte del Estado. En cambio, otros solo están afectando a las víctimas directas, razones por las cuales la persecución penal no precisa una intervención oficiosa de la Fiscalía. La distinción entre estos tipos de delitos
tiene una ventaja y es que le permite a los estados optimizar sus recursos. De sobra sabemos que en nuestros países latinoamericanos y pues en particular en Guatemala no sobran los recursos ni el tiempo para los operadores de justicia. Y en tal sentido hay que hacer un uso eficiente, óptimo de esos recursos para que así se respete también la autonomía de los individuos en los cuales o a partir de la cual pues muchas veces ni siquiera hay interés de perseguir un delito. Cada estado define su política criminal, es parte de su ejercicio soberano y está determinado esto por sus necesidades sociales, económicas y jurídicas. Lo que para un estado entonces puede ser prioritario, puede que no lo sea tanto para otro. Eso no tiene nada de malo, sino que está determinado por la soberanía y la libertad que tiene cada estado de priorizar sus valores. Guatemala busca que esta política proteja precisamente los derechos fundamentales, equilibrando intervención estatal y el respeto a la autodeterminación de las víctimas por particulares delitos. Empezamos hablando de la primera categoría, que es la más importante, y son los delitos de acción pública. Los delitos de acción pública son todos aquellos delitos cuya persecución es obligatoria para el Ministerio Público. Aquí el Ministerio Público no tiene que estar esperando a que alguien le diga que intervenga ante la noticia criminis obtenida de cualquier forma, incluso de manera anónima, incluso a través de los medios de comunicación. El Ministerio Público debe intervenir. Esto se caracteriza porque existen bienes jurídicos tan trascendentales como la vida, como la seguridad del Estado o, pues, obviamente, la administración pública, que son valores prioritarios. Ante ello, el Estado, a través del Ministerio Público, no precisa que un particular le requiera intervención. Si nos vamos al artículo 24 bis del Código Procesal Penal, la ley del Ministerio Público y el ya referido precepto constitucional que fundamenta el actuar del Ministerio Público, en estos casos el Ministerio Público actúa de oficio, es decir, sin necesidad de que se lo requieran. Delitos como el homicidio, el secuestro, la extorsión, la narcoactividad o los delitos de comercio, el delito de comercio, tráfico, almacenamiento ilícito, sería absurdo pretender que el Estado no interviene, aunque tenga información, solo porque no se lo han requerido, ¿verdad? Entonces, en estos casos, el Ministerio Público tiene facultades para iniciar investigación, dirigir la misma, ejercer la acción penal, lo que conlleva la presentación de escritos, requerir autorizaciones ante el juez, el control jurisdiccional, pedir toda clase de medidas que sean necesarias, entre otras, pues la individualización de las personas sindicadas y también las medidas coercitivas. El segundo tipo de delitos, o sea, la segunda categoría, es aquella que se conforma por los delitos de acción privada dependiente de instancia, de acción pública, dependiente de instancia particular. Estos delitos de acción pública, pero sometidos a la autorización o a la justificación de un particular que va a hacer ese requerimiento previo, son aquellos que efectivamente precisan de la denuncia o querella de la víctima o de un representante legal para que el Ministerio Público inicie su rol persecutor. Esta categoría protege bienes jurídicos individuales en los que la víctima tiene un interés preponderante en la persecución de los ilícitos y por lo tanto se necesita por decisión del Estado, como ya lo anticipábamos al inicio, como una decisión de política criminal para priorizar valores y optimizar recursos, pues es necesario, reitero, que haya ese impulso inicial por parte de la víctima. Aquí tenemos el artículo 24 ter del Código Procesal Penal que nos define esta categoría y pues obviamente la Constitución política en cuanto al rol de la Fiscalía. Delitos como las lesiones leves, las amenazas, hurtos, estafas propias o el delito de apropiación y retención indebida
Por supuesto que son ilícitos que transgreden valores sociales, o sea, bienes jurídicos tutelados, pero que preponderantemente tienen a la víctima como piedra angular para su persecución. En este respecto hay que hacer algunas consideraciones que la misma legislación guatemalteca dice. No obstante, se necesita instancia particular para que se convierta esta acción penal en pública, pues el caso de los funcionarios o empleados públicos que cometen estos ilícitos automáticamente la vuelve pública. Es decir, aquí sí no se necesitaría de una instancia particular. Otra situación son los casos de flagrancia. Un policía observa que está infligiéndole a alguien, por ejemplo, lesiones leves, no tiene que esperar a que este señor presente la denuncia a la víctima, sino que tiene que dar intervención inmediata para evitar las consecuencias ulteriores del delito, es decir, evitar o interrumpir la comisión misma del delito y también resguardar elementos de investigación. Otro supuesto que también contempla nuestro Código Procesal Penal guatemalteco como una situación excepcional es el caso de los niños, niñas o adolescentes y también los incapaces, ya que, pues por ellos, para empezar, son sus representantes legales o guardadores quienes van a ejercer esta acción. Pero ¿qué pasaría si son estos representantes o guardadores los responsables potenciales de un delito? ¿Quién podría ejercer precisamente ese rol de la instancia particular? En este caso, automáticamente la acción se vuelve pública porque de lo contrario estarían quedando en una desprotección. Como última categoría debemos hablar de los delitos de acción privada. Los delitos de acción privada constituyen este tercer nivel de priorización que hace el Estado para la investigación, para la persecución penal. Son delitos, pero solo pueden ser perseguidos por la víctima, por el agraviado, por aquel que ha sufrido directa y personalmente las consecuencias del delito. Aquí no interviene el Ministerio Público, por lo menos de manera general, porque son infracciones que afectan intereses personales, cuya acción penal recae exclusivamente en el ofendido. Y esto, pues, es algo bien relevante porque aun y cuando son figuras delictivas, si existe inactividad de parte de la víctima, ya no se va a poder proceder. Esto encuentra su fundamentación en el artículo 24 quater del Código Procesal Penal y entre los ejemplos tenemos los delitos contra el honor, los famosos injuria, calumnia, difamación, la estafa mediante cheque, los daños, etc. Ahora, en estos casos, ¿cuál debe ser el rol del querellante? Pues el querellante debe estar bien sabido que tiene sobre sus hombros el rol que normalmente le correspondía hacer al Ministerio Público: presentar querella, dirigir el proceso penal, eventualmente puede llegar a un acuerdo conciliatorio con el acusado, porque por la poca gravedad de estos delitos, también dentro del proceso específico que tiene contemplado la ley para ellos, considera que se deben generar espacios de conciliación. También el querellante, que en este caso no es adhesivo, sino exclusivo, puede retirar la acción penal. Eso en cualquier momento. Entonces, es un proceso en el cual, pues, encontramos que existe mayor flexibilidad y posibilidad de arreglo. De hecho, el Código Procesal Penal tiene dentro de los artículos 474 en adelante hasta el 483 el procedimiento específico y establece, para empezar, que la querella es el único acto introductorio posible. De una vez se pasa al debate, ya no hay fase de investigación, ya no hay fase acusatoria o de etapa intermedia, de una vez caemos en el debate. En este caso la competencia es tribunales de sentencia en consecuencia. Y pues el Ministerio Público, como ya decíamos, no tiene injerencia. Hay una excepción y es que el tribunal de sentencia advierta que es necesaria la práctica de una investigación preparatoria. En ese caso, remite el caso al Ministerio Público para que realice una breve investigación. De manera resumida, podemos concluir entonces
que el régimen de la acción penal en Guatemala está diseñado para hacer un equilibrio entre la intervención del Estado y la participación de los particulares en la persecución de los delitos, que mientras los delitos de acción pública garantizan que el MP va a estar en todos esos casos de interés general, los delitos de acción privada y los que dependen de instancia particular para ser pública aseguran el respeto, pues, de una autonomía de la víctima en cuanto a la decisión de si se persiguen o no ciertos delitos. Además, advertimos que la Constitución Política de la República es la que refuerza este papel del Ministerio Público como garante de la legalidad y responsable de la persecución penal, asegurando debido proceso y tutela judicial efectiva. Entonces, la existencia de distintos tipos de acción le permite a nuestro sistema penal, o le debiera permitir, más eficiencia y garantía de un tratamiento diferenciado a la naturaleza de cada delito y atendiendo también a su impacto social.